¿Te has preguntado alguna vez qué filosofía puede ayudarnos a encontrar la serenidad en medio del caos? Hoy, nos adentraremos en la vida y obra de Zenón de Sitio, un pensador visionario que sentó las bases del estoicismo, una filosofía milenaria que aún tiene mucho que enseñarnos en el mundo moderno. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Zenón, desde su humilde origen en la isla de Chipre, moldeó una filosofía que perdura hasta nuestros días. Exploraremos su contexto histórico, su formación, y cómo sus enseñanzas siguen siendo relevantes en la búsqueda de una vida plena y serena. Conoceremos no solo al filósofo, sino al hombre detrás de la filosofía estoica, y cómo su legado continúa inspirando a las generaciones actuales. Zenón de Sitio nació en la ciudad de Sitio, en la isla de Chipre, alrededor del año 334 a.C. En ese momento, Grecia estaba experimentando un periodo de gran efervescencia cultural y filosófica. Las ideas de grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles estaban en pleno apogeo, y Atenas era el epicentro del pensamiento intelectual. El contexto histórico en el que Zenón vivió fue significativo para su desarrollo como filósofo y la posterior fundación del estoicismo. En un mundo griego en constante cambio, Zenón emergió como un pensador que abrazaba tanto la herencia cultural de Grecia como las influencias de su tierra natal, Chipre. Chipre, a pesar de su tamaño, era una isla con una rica historia y una mezcla de influencias culturales. Esta diversidad cultural pudo haber influido en la formación de la mentalidad abierta y cosmopolita de Zenón, que más tarde se reflejaría en las bases del estoicismo. Es importante destacar que Zenón no provenía de una familia aristocrática ni tenía una posición social privilegiada. Su origen humilde y su falta de riqueza le permitieron desarrollar una perspectiva filosófica más cercana a las preocupaciones cotidianas y a las necesidades prácticas de las personas comunes. El contexto histórico en el que Zenón vivió también fue significativo. En ese momento, Grecia estaba experimentando una serie de cambios políticos y militares. Alejandro Magno había conquistado gran parte del mundo conocido y había difundido la cultura griega por todo su imperio. Esto llevó a un mayor intercambio de ideas y a una mezcla de influencias culturales en el mundo griego. En resumen, el origen de Zenón en la ciudad de Sitio, en Chipre, y el contexto histórico del mundo griego en ese momento proporcionaron las bases para su desarrollo como filósofo y para la posterior fundación del estoicismo. Su humildad y su apertura a diversas influencias culturales jugaron un papel crucial en la formación de su visión filosófica. Vida temprana y formación. Desde una temprana edad, Zenón demostró un interés innato por la filosofía y el conocimiento. Se sumergió en la educación que su ciudad natal le ofrecía antes de tomar un camino que lo llevaría a Atenas, el epicentro del pensamiento intelectual en la antigua Grecia. En Atenas, Zenón se convirtió en discípulo de Crates de Tebas, un influyente filósofo cínico. Los cínicos promovían una filosofía de vida austera y ascética, instando a sus seguidores a renunciar a las comodidades materiales y a vivir de manera simple y desapegada. Bajo la tutela de Crates y otros filósofos destacados como Estilpón de Megara y Filón de Larisa, Zenón adquirió una sólida base en la dialéctica y el arte del razonamiento. Se dice que Zenón era un estudiante apasionado que incluso llegó a vender higos en el mercado para costear sus clases. Esta dedicación temprana a la filosofía sentó las bases para su posterior desarrollo como pensador y su influencia en la creación del estoicismo, una filosofía que promovía la virtud, el autocontrol y la aceptación de lo que no podemos controlar. Fundación del estoicismo. Después de su tiempo como estudiante en Atenas, la vida de Zenón de Sitio dio un giro que marcaría un hito en la historia de la filosofía. Durante un viaje en barco a Atenas, Zenón sufrió un naufragio que lo dejó en una situación desolada, perdiendo todas sus posesiones. En un instante, se encontró solo y sin recursos en una ciudad desconocida. Este evento trágico fue un punto de inflexión en la vida de Zenón, ya que lo llevó a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la existencia, la adversidad y el camino hacia la sabiduría. Inspirado por esta experiencia, Zenón decidió quedarse en Atenas y fundar su propia escuela filosófica, un acto que daría lugar al nacimiento del estoicismo. La escuela filosófica que Zenón estableció en Atenas se conoció como la Stoa Poikile o el Pórtico Pintado, que se convirtió en el hogar espiritual del estoicismo. En este lugar, Zenón empezó a impartir sus enseñanzas a una audiencia en constante crecimiento. A través de su filosofía estoica, Zenón promovió la idea de que la virtud y la razón son los medios para alcanzar la verdadera felicidad. El estoicismo, según Zenón, sostenía que la felicidad no se basa en las circunstancias externas, sino en una actitud interna que se puede cultivar a través de la práctica de la virtud.
Esta filosofía también hacía hincapié en el autocontrol y la aceptación de lo que no podemos controlar, incluyendo nuestras emociones y reacciones ante las situaciones de la vida. La filosofía estoica no solo enfatizaba el desarrollo de la virtud individual, sino también la igualdad de todas las personas, independientemente de su origen o estatus social. Esta perspectiva cosmopolita y humanista se convirtió en una parte integral de la filosofía estoica y dejó un legado perdurable. El estoicismo de Zenón no solo influyó en la filosofía, sino que también dejó una huella indeleble en la ética, la moralidad, la literatura, el arte y, más tarde, en la psicología moderna. Las enseñanzas de Zenón y el estoicismo continúan siendo relevantes en la actualidad, ofreciendo una guía valiosa sobre cómo afrontar los desafíos de la vida y encontrar la serenidad interior. Además de sus contribuciones filosóficas, Zenón también fue conocido por su activismo político. Se involucró en asuntos públicos y se dice que participó en la resistencia contra el dominio macedonio en Atenas. Zenón murió aproximadamente en el año 262 a.C., dejando un legado duradero en la filosofía y la historia. Sus escritos originales no han sobrevivido, pero sus ideas y enseñanzas fueron transmitidas y desarrolladas por sus seguidores, lo que llevó al florecimiento del estoicismo como una de las principales escuelas filosóficas de la antigüedad. Contribuciones y legado. Las enseñanzas de Zenón de Sitio y el estoicismo dejaron una profunda huella en la filosofía occidental y en la cultura en general. Uno de los discípulos más destacados de Zenón fue Crisipo de Soli, quien desempeñó un papel fundamental en la expansión y el refinamiento de la filosofía estoica. El estoicismo influyó de manera significativa en la ética y la moralidad de la sociedad romana. Varios emperadores romanos, como Marco Aurelio, adoptaron el estoicismo como su guía personal, lo que se reflejó en sus decisiones y políticas. La influencia del estoicismo se puede observar en la rectitud moral y la autodisciplina que caracterizaron a muchas figuras romanas prominentes. El legado del estoicismo también se extendió a la literatura y el arte. En la obra de William Shakespeare, por ejemplo, se pueden identificar elementos filosóficos estoicos que influyeron en la creación de personajes y en la exploración de temas como la virtud y el autocontrol. Además de su impacto en la antigüedad, la filosofía estoica sigue siendo relevante en la psicología moderna. Los principios estoicos, como el autocontrol y la aceptación de lo que no podemos controlar, son fundamentales para muchas terapias cognitivas y conductuales. La filosofía estoica proporciona una base sólida para la gestión del estrés, la toma de decisiones y el bienestar emocional. La filosofía estoica nos recuerda que la virtud, el autocontrol y la aceptación de lo que no podemos controlar son elementos fundamentales para vivir una vida plena y serena. El legado de Zenón y el estoicismo es un recordatorio constante de la importancia de la reflexión, la sabiduría y la serenidad en nuestras vidas. En conclusión, Zenón de Sitio y el estoicismo nos ofrecen un camino atemporal hacia la virtud y la paz interior. Su legado perdura, invitándonos a reflexionar sobre nuestras vidas y a buscar la sabiduría a lo largo de nuestro propio viaje. La filosofía estoica, fundada por Zenón de Sitio, se centra en una serie de principios fundamentales que tienen como objetivo guiar a las personas hacia una vida plena y serena. Profundicemos en algunos de los conceptos clave de esta filosofía. Virtud como el bien supremo. Los estoicos creían que la virtud era el valor supremo y que vivir de acuerdo con la virtud era la clave para alcanzar la felicidad. La virtud se dividía en 4 categorías: sabiduría, justicia, valentía y templanza. Indiferentes preferidos y rechazados. Según los estoicos, las cosas externas, como la riqueza, la salud y el estatus social, eran indiferentes preferidos o indiferentes rechazados. Aunque se podían preferir ciertas circunstancias, no debían ser la fuente de nuestra felicidad. En cambio, la virtud era la única fuente de una vida verdaderamente buena. Aceptación de lo que no puede controlarse. Los estoicos abogaban por aceptar lo que no podíamos controlar, como las circunstancias externas y los eventos inevitables. En lugar de luchar contra lo inmutable, recomendaban centrarse en nuestras respuestas y actitudes. Autodisciplina y autocontrol. La filosofía estoica promovía la autoexaminación y la autorregulación. Los individuos debían practicar el autocontrol sobre sus deseos y emociones, lo que conduciría a una mayor tranquilidad y equilibrio. Vivir en conformidad con la naturaleza. Los estoicos creían que debíamos vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que implicaba vivir de manera racional y en armonía con los principios naturales del mundo. Cosmopolitismo. Los estoicos tenían una visión cosmopolita del mundo, en la que todas las personas eran consideradas ciudadanos de una comunidad global. Esto fomentaba la igualdad y la compasión hacia todos los seres humanos.
La filosofía estoica proporciona un marco sólido para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y para cultivar la sabiduría y la virtud. Su énfasis en la importancia de la autodisciplina, la aceptación y la virtud sigue siendo relevante en la actualidad y ofrece una guía valiosa para una vida significativa. En conclusión, Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, dejó un legado perdurable que ha influido en la filosofía, la ética, la moralidad, la literatura, el arte y la psicología a lo largo de los siglos. Su filosofía ofrece un enfoque práctico para vivir una vida plena y serena en medio de las dificultades y adversidades. El estoicismo se basa en la idea de que la virtud y la razón son los medios para alcanzar la felicidad. Zenón enseñó que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna y nuestra práctica de la virtud. Además, el estoicismo promovía la aceptación de lo que no podemos controlar y el autocontrol sobre nuestras emociones y deseos. Esta filosofía tenía una visión cosmopolita y humanista del mundo, donde todas las personas eran consideradas parte de una comunidad global. La vida y obra de Zenón de Sitio son una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan una vida plena y significativa. A través del estoicismo, Zenón nos ofrece herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y sabiduría. Si te ha intrigado la filosofía estoica y deseas explorarla más a fondo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y unirte a la comunidad de Sello Estoico. Aquí, encontrarás más contenido sobre el estoicismo, consejos prácticos para aplicar sus principios en tu vida diaria y reflexiones profundas sobre cómo vivir con sabiduría. No pierdas la oportunidad de descubrir la filosofía que ha resistido la prueba del tiempo y que sigue siendo relevante en la actualidad. Suscríbete y comencemos juntos este viaje hacia la serenidad y la sabiduría estoica.